Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una conferencia más. Vamos a hablar sobre cómo influye nuestra alimentación diaria, sobre nuestro sistema circulatorio, en sí, sobre lo que se conoce como si tenemos aumento o no de colesterol y triglicéridos, cómo se maneja esa parte, qué es lo que lo eleva, pero vamos a iniciar hablando de cómo se clasifican las grasas. Entonces, cuando hablamos de grasas, se habla de macronutrientes. Recuerden que hemos hablado que nosotros necesitamos todos los días aportar lo que son los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Dentro de los lípidos, bueno, los lípidos son las grasas. Entonces, dentro de las grasas están las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas poliinsaturadas. La que nosotros necesitamos, porque recordemos que el cuerpo no fabrica grasa. Nosotros tenemos que aportarle como la materia prima. Entonces aportamos, consumimos lo que estamos viendo en la imagen. Consumimos frutos secos, almendras, paltas, aceitunas, y le estamos aportando al cuerpo para que él fabrique. Entonces tenga esa reserva, pero definitivamente lo que necesitamos es la grasa buena. Entonces grasas insaturadas, ahí están las mono y las poliinsaturadas. De origen vegetal, esas son las de origen vegetal. Después, entonces, se clasifican en grasas buenas y grasas malas, insaturadas y saturadas. Ahí seguimos viendo las monoinsaturadas, que son todos los frutos secos, en sus variedades, ¿no? Que ustedes conocen, la palta, el aceite de oliva, la chía, la linaza, el coco, el sésamo, la quinoa, todo esto tiene un porcentaje de grasa buena, unos más que otros, pero en sí encontramos algunos, el ácido, por ejemplo, la linaza, el ácido linoleico, a través del omega 3, el omega 6, el omega 9, bueno, diferentes tipos de ácidos grasos. Y eso es lo que el cuerpo necesita diariamente, porque recordemos que nosotros no fabricamos, tenemos que aportar. Y el otro grupo, entonces ahí ya serían las saturadas o las grasas malas, que conocemos, todas las personas conocemos que lo malo, la fritura, las papas fritas, el cuerito de los animales, la margarina, la manteca, bueno, todo lo que sea grasa mala. Entonces, esta es la que va a producir en nuestro cuerpo a nivel de hígado y a nivel del sistema circulatorio alteraciones, daño, inflamación, en el caso de la grasa mala. Ahora, ¿dónde se acumula? Todas las personas tenemos ese tejido o esa cantidad de grasa. Todos tenemos grasa, unos más que otros, porque comemos o no comemos más. Entonces, en el caso de la parte abdominal, la primera, usted se palpa su abdomen y al toparse o al agarrarse la primera grasa, esa se conoce como la grasa subcutánea, que es el tejido adiposo. Después está el músculo, después está la cavidad abdominal y debajo ya de la cavidad abdominal, entonces se encuentra la grasa visceral. Esa grasa visceral es la que altera la función del hígado, del páncreas, de los riñones, de la vesícula. Esa es la más delicada, digámoslo así. ¿Se puede medir la grasa visceral? Sí, hay una máquina especial o una balanza donde le arrojan un porcentaje de grasa visceral. Y de hecho, si usted, por ejemplo, más o menos está como la foto que vemos en la imagen, con un abdomen prominente, muy inflamado, entonces seguramente tiene esa grasa visceral. Entonces, comemos grasa mala y se va ahí a forrar los órganos, por eso el hígado se vuelve graso, por eso se forman piedras en la vesícula, pero también va a otros sitios. Vamos a ver a qué otros sitios se va esa grasa mala, porque la grasa buena no se va a ir allá. Esa grasa mala, bueno, aquí estamos viendo que tenemos un porcentaje de grasa corporal. La grasa corporal es ese tejido
que lo tenemos todos, está distribuido en todo el cuerpo, es como un tejido de sostén, o mejor, un tejido de reserva. Cuando hace frío, las personas que tienen más grasa de ese tipo sienten menos frío, ¿sí? Es como un tejido de reserva. Y la que estamos hablando es la grasa visceral, que se encuentra rodeando los órganos debajo de la cavidad. Ajá. Pero hay bueno, aquí estamos viendo estas células que ustedes ven, o esta imagen que ustedes ven, son células, se llaman adipocitos. Fíjese, ahí dice normopeso, es decir, en la persona que tiene un porcentaje de adipocitos de grasa, pero no en exceso. De ahí viene el sobrepeso y la obesidad. Entonces, es una misma cantidad de células, solamente que empiezan a reproducirse o a inflamarse, porque reciben mucho de ese tipo de alimento, o sea, de esta comida, que es la grasa. Los adipocitos se alimentan de grasa. Y ahí es donde empieza la inflamación, ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay grasa acumulada, la grasa visceral genera unas sustancias, y esas sustancias son las que dan el inicio a ese proceso inflamatorio. Entonces, hay mayor resistencia a la insulina, disfunción endotelial, que quiere decir que tenemos más riesgo de sufrir de hipertensión o de formación de grasa a nivel de las arterias. Entonces, es un problema o es una consecuencia de tener, por ejemplo, obesidad, esta inflamación que se da generalizada. Ahí nuevamente vemos la grasa visceral. Fíjese el intestino, cómo está en medio del intestino, se acumula esa grasa. Entonces, esas personas que son delgadas, pero su abdomen es bastante, pero bastante prominente, entonces no solamente es el colon inflamado, sino también la grasa que está allá adentro. Se conoce como grasa visceral. Y esa es la que afecta a los órganos. Ahí estamos viendo, entonces esa grasita se va al abdomen, que es la intraabdominal, después la grasa subcutánea, pero también se va a nivel de las caderas. Por ejemplo, en las mujeres que tienen mayor acumulación de grasa a nivel de las caderas, según estudios, tienen mayor riesgo de formación de pólipo, de quistes, de miomas. Entonces, allá se va la grasa que se come, la grasa mala, a esas zonas. Y bueno, el tema de la sangre. Definitivamente el consumir grasa mala, frituras y demás, va a hacer que se formen lo que estamos viendo ahí. Se conoce como placas de ateroma. Si usted se da cuenta, la imagen de arriba de la arteria es una arteria limpia, porque la sangre tiene que fluir. El corazón bombea y la sangre tiene que fluir, no puede estancarse. En la segunda imagen ustedes ven una flechita, pero también ven una prominencia o un bultito ahí, que es la placa ateroma amarillo. Esa es la placa, ese es el colesterol. Entonces, fíjense, acá hay obstrucción, no fluye la sangre. Eso sucede cuando la persona tiene colesterol y triglicéridos altos. Hay obstrucciones, hay reducción del flujo sanguíneo que afecta al sistema circulatorio. ¿Y a dónde más se va la grasa? La grasa también se va, eso es un intestino. Esto es iniciando el intestino delgado, perdón, terminando el delgado, iniciando el grueso, porque ahí vemos el apéndice. Ahí está el apéndice, inicia el delgado y inicia el grueso. Habla de Ecuador tanto porque fuimos testigos del desastre sanitario que vivió Ecuador hace 2 o 3 meses atrás, y ahora resulta ser que Bolivia ayer superó a Ecuador. Adentro, en el intestino, en la parte de adentro del intestino, también se llena de grasa. Fíjese la imagen. Entonces, igual, son esas personas que su abdomen es muy prominente. No solamente hay grasa subcutánea, hay grasa visceral, y el intestino también se llena de una capa de grasa. Eso impide que los nutrientes que pasan por la alimentación se asimilen. Entonces, la persona va a estar con obesidad, pero desnutrida. La obesidad no quiere decir que la persona esté bien nutrida.
hay personas con obesidad y desnutridos, ¿no? Porque no asimilan. Entonces, esa grasita que se va acumulando ahí en el intestino hace que se vuelva tóxico, que el intestino se vuelva muy tóxico, porque esa grasa, ahí dice enranciamiento de grasas, se pudre, viene un enranciamiento, entonces eso da lugar a síntomas como dolor de cabeza, migrañas, y bueno, hasta desencadenar problemas bastante delicados, hasta un cáncer, por ejemplo, de colon, pero eso sucede en aquellas personas que comen mucha grasa, porque fuera que, bueno, utilizara un poquito, pero es que se utiliza demasiado y sobre todo ese tipo de grasas trans. ¿Qué quiere decir las grasas trans? Son aceites líquidos que han sido sometidos a temperatura y modifican su estructura y se vuelven sólidos. Entonces, usted al ser sólido, usted tiene, para prepararlo, usted tiene que diluirlo o fritarlo o calentarlo, entonces se vuelve otra vez líquido. Usted lo consume y adentro vuelve nuevamente a solidificarse. Y ese tipo de grasas trans se encuentra en bolletería, generalmente en todo lo que hay en el supermercado para alargar. Eso se utiliza para alargar la vida de un alimento, para que no se dañe, porque tiene que estar 2 meses, 3 meses, hasta un año, por ejemplo. Paquetes enlatados, bueno, enlatados no tanto, sobre todo paquetes, paqueticos, ahí es donde se encuentra ese tipo de grasas. Es muy dañina. Y esto da origen a una alteración que se conoce como dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Entonces, vamos a dividir estos dos términos. Dis es alteración y lípidos es grasa, ¿no? Entonces, es una alteración en el metabolismo de las grasas. Es decir, que si usted se hace un análisis, un perfil lipídico, y le sale que su colesterol está alto, el LDL, el HDL, que es el bueno, está bajito, y los triglicéridos están altos, eso quiere decir que usted tiene dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos. Entonces se manejan dos tipos de grasas, colesterol y triglicéridos. Hablamos de colesterol. El colesterol, como lo vemos en la imagen, hay dos, HDL y LDL. Cuando usted tenga un análisis, usted tiene que fijarse en cada uno de ellos. El HDL es el bueno, el que protege. El HDL es el factor protector y el LDL es el colesterol malo. Si usted tiene el HDL bajito, entonces de hecho el LDL se va a elevar. Lo normal es que el HDL esté sobre 45, sobre 50 y el LDL esté 170. Si su colesterol malo está por encima de 200, 250, eso ya me genera un riesgo cardiovascular. Veamos, analicemos esta imagen, señoras y señores. Eso es bien importante, sobre todo para la persona que come grasa y cree que no va a ningún sitio. Ahí estamos viendo un corte de una arteria, ¿sí? Una arteria con glóbulos rojos. La sangre lleva glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y nutrientes y demás. Entonces, así en la primera imagen de arriba, izquierda superior, así debería ser nuestro sistema circulatorio de todos. Bien limpio y una sangre fluyendo. Pero vamos a la segunda imagen. Fíjese que ya se está formando eso amarillo que ustedes ven. Eso se llama placa de ateroma. Es grasa que se ha endurecido. Entonces ahí estamos viendo cómo disminuye la luz de la arteria. Vemos en la otra imagen, va creciendo esa placa ateroma. Y en la última imagen, fíjense cómo crece y obstruye el paso. Entonces la sangre va a pasar muy despacio. Como el corazón tiene que bombear, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza. Ahí es donde se eleva la presión. Entonces quiere decir que en las personas que tienen presión alta, tienen esas características, porque a menor diámetro, mayor presión. Y la grasa que se come va ahí, a todas esas partes que le he descrito, a los intestinos, al hígado,
al abdomen, a la parte visceral y aquí a las arterias que estamos viendo formando esas placas de ateroma. Eso se conoce como arterioesclerosis, por un lado. Eso en tema de colesterol. En tema de triglicéridos, entonces es diferente. Ahora, lo que le eleva el colesterol malo es la grasa, es la fritura. Y lo que eleva los triglicéridos, porque hay personas que dicen, yo no como grasa. ¿Y por qué tengo alto los triglicéridos? Porque lo que eleva los triglicéridos es el azúcar refinada, las harinas refinadas, el alcohol. Entonces, harinas, masitas, todo lo que no tiene fibra, más el azúcar refinada, las sodas y todo lo que tenga azúcar. Los triglicéridos, ellos ya no se pegan, ellos no se pegan a la pared de la arteria, ellos están circulando. Es normal hasta 170, son una forma de llevar energía a las células. Pero cuando se elevan, personas que con triglicéridos en 300, 500, 800, quiere decir que la sangre está muy espesa, es como un río que va con suciedad muy espeso. Entonces, el tener triglicéridos altos le dan síntomas, adormecimiento de los brazos, de las manos, de las piernas, mareo, zumbido en el oído. ¿Por qué? Porque la sangre está tan lenta que no fluye, no circula correctamente. El exceso se acumula en el hígado. Esto da cabida a un hígado graso, ¿no? Entonces, tener colesterol y tener triglicéridos altos genera un riesgo cardiovascular de padecer problemas a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo ejemplos de lo que encontramos en comida chatarra o que se prepara en casa, se utilizan los aceites, un aceite para no botarlo se vuelve a utilizar. Entonces, no, esto es lo que le va a elevar colesterol, triglicéridos. Esto es lo que va a producir un proceso inflamatorio. Se inflama la célula, puede producir diabetes. Eso es lo que hay que evitar. Esos ejemplos que les estoy mostrando. Lo otro, como les decía, aquí estamos reutilizando aceite. Hay personas que por economizar el aceite que les sobra, lo filtran y lo vuelven y lo utilizan. Ahora, cuando se frita y ya llega al punto de humo, si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, hay un sartén con humo. Entonces la gente, en lugar de eliminar eso, ahí colocan. Cuando llega al punto de humo, genera unas sustancias tóxicas. En la otra parte vemos, no estoy queriendo decir que no se deba, si la persona quiere hacer, por ejemplo, un pollo a la parrilla, lo puede hacer, pero que no se queme, porque cuando quema ya, el cuero se quema, genera unas sustancias, caen al carbón y eso se devuelve en humo y se acumulan en la carne, en el pollo, en lo que ustedes hagan, y también son sustancias tóxicas. Entonces, que no llegue a esos puntos, no utilizar los aceites, no generar punto de humo y tampoco que se queme el cuero, ¿no? Bueno, eso por una parte, esas son las grasas malas, que generalmente la encontramos en comida chatarra, en todas las opciones prácticamente afuera. En casa tenemos la opción de cambiar y lo que les indicaba. Nosotros necesitamos todos los días el aporte de grasa porque es un macronutriente. Es fundamental para el cerebro. Nuestro cerebro, el 70% de la composición de ese cerebro es grasa. Entonces, si nosotros no le damos, vamos a tener debilidad, cansancio. Hay que consumir grasa, pero grasa buena. Nos da energía, nos eleva el colesterol bueno, nos protege. Las células, todas las células tienen una capa de grasa. Entonces son muchas. La lubricación de la piel, ayudar a que haya para las articulaciones también. Son muchas las funciones de la grasa buena. Entonces no podemos sacarla de nuestra alimentación. Entonces, ¿de qué forma la vamos a incluir? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos incluir grasa buena. Bueno, aquí seguimos hablando de las funciones.
Mantenimiento de la piel. Hay personas que se le cae el cabello, que la piel la tienen muy reseca. Eso puede ser por falta de grasa buena. Mantenimiento corporal, temperatura corporal, varias funciones, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos utilizar, cómo podemos incluir grasa buena en nuestra alimentación? En la parte superior izquierda estamos viendo como una salsa verde. Eso es con aceite de oliva. Entonces se puede hacer un picadito, picar perejil, las verduras o las especies que a ustedes les guste. Puede incluir perejil, cilantro, orégano, tomillo, las especies que les guste, picarlas bien chiquitito, mezclarlas con aceite y eso se le puede colocar, por ejemplo, a un pan integral, a unos plátanos asados, a unas arepas de maíz, ¿cierto? Utilizar con aceite de oliva. No es frito, es solamente aceite con especies. En la otra parte vemos también, por ejemplo, un sándwich para no utilizar mantequilla o margarina, entonces un aceite de oliva en lugar de mantequilla, un pancito y ahí se hace un sándwich con tomate, bueno, con lechuga, ya hacemos un sándwich. La palta, incorporar la palta como mayonesa o en ensalada. Aquí estamos viendo también un sándwich con palta, entonces así podemos ir incluyendo en nuestros menús grasa buena. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, por ejemplo, podemos darle sabor. Hay personas que no les gusta mucho el sabor del aceite de oliva, entonces lo podemos saborizar. Usted compra un frasco de aceite de oliva, puede utilizar la mitad, ahí le coloca las especies que le gusten, ajo, orégano, tomillo, y lo deja conservar una semana. Entonces ya toma el sabor de esas especies y usted lo utiliza para ensaladas, para las recetas que usted desee. Los frutos secos hay que incluirlos. Aquí tenemos un mix de frutos secos, almendras, nueces, todos los frutos secos. En ensalada, si yo me hago una ensalada de verduras, le puedo colocar semillas de girasol, semillas de zapallo, le puedo colocar semillas de chía, semillas de sésamo, tostadito. Incluir todos los días algún tipo de grasa buena, la mantequilla de maní, la mantequilla de almendras, ¿sí? Son diferentes tipos de opciones en grasa buena. Ahora, para las personas que tienen colesterol alto, porque si bien vamos a incluir la grasa buena, pero la que ya tenemos de grasa mala, ¿cómo la vamos a sacar? Entonces vamos a incluir el vinagre de fresa, que es especialmente para esa grasita. Fíjense la imagen. Hay una arteria con la capa de ateroma, con la grasa. Entonces, el vinagre de fresa es el que elimina esa grasa. Obstrucción de arterias, saponamiento de arterias, colesterol, presión alta, para eso es el vinagre de fresa. Y lo complementa el vinagre de mora. Entonces, el de mora ya es cuando la sangre está muy espesa. Triglicéridos altos, mareos, todo lo que es sangre espesa. Lo ideal es tomar los dos, fresa y mora. Y lo ideal es poder incluir el jarabe de alcachofa, que es para activar el hígado, porque la grasa también se va al hígado y lo vuelve graso, justamente. Entonces, y recordarles que tenemos promociones. Hay una promoción que me incluye 2 vinagres y un jarabe de alcachofa para personas que deseen hacer tratamiento para limpiar su sangre. Si tienen colesterol, triglicéridos altos, entonces les recomendaría que consumieran esos 3 productos, vinagre de fresa, vinagre de mora y el jarabe de alcachofa. Ahora, también es muy importante incrementar las verduras. Las verduras son las encargadas de limpiar la sangre. Ese color verde es la clorofila. Todo lo vegetal, verduras, germinados, frutas, plantas. Usted puede incluir en su ensalada diente de león, balsamina, plantas naturales, albahaca. Ese color verde de las plantas, de las verduras, me entra a desintoxicar mi cuerpo. Es lo que barre, es lo que limpia. Todo lo de origen natural tiene antioxidantes, que son antiinflamatorios. Entonces, es mejor incluir alimentación más natural.
a base de verduras, de frutas, de cereales, de legumbres, pero recordar siempre lo que les explico, ya sea en la radio o les he pasado antes de iniciar la conferencia, la guía de alimentación, que es donde se les explica cómo se combinan los alimentos, cuáles son las frutas dulces, cuáles son las frutas ácidas, las verduras. Recuerde que el día que se come fruta no se debe comer verduras. Eso es importante que lo hagan para poder asimilar los nutrientes de cada alimento. Cuando yo como frutas, yo tengo fibra, enzimas y vitaminas. Y cuando yo consumo verduras, estoy limpiando, estoy desintoxicando, estoy recibiendo clorofila, salen minerales. Entonces, un día como fruta de crudo y otro día como verdura. No se deben mezclar en el mismo día o combinar. Para eso están los neutros. Si usted ya analizó la guía de alimentación que les pasé, la última columna dice alimento neutro. Ahí está la zanahoria, la palta, la cebollita, el pimentón, el tomate, el rábano. Eso sí se puede comer todos los días. Entonces, es importante estudiar la guía de alimentación. Y a su vez, para complementar la conferencia, les voy a compartir a los grupos de WhatsApp de JE un menú de alimentación donde se acentúan las verduras, donde comemos más verduras, más que frutas. Entonces, este menú es ideal para aquellas personas que están con presión alta, que tienen colesterol, triglicéridos, hasta diabetes, la persona que quiere bajar de peso. Este menú le va a ayudar mucho porque me acentúa más es en verduras. Obviamente también se comen frutas, pero menos días. Entonces, para complementar la conferencia. Bueno, ¿alguna pregunta, señoras y señores? Doctorita, dos consultas. Señora. Las personas que tienen piedras en la vesícula, ¿pueden consumir chía? Sí, señora, sí, claro. Vea, señora Ana, lo que pasa es que hay el concepto de que, claro, la vesícula es una bolsita, ¿cierto? Entonces creemos que la vesícula, cuando yo como tomate, granadilla o granada, kiwi, la guayaba, todos los alimentos que tienen pepita, creemos que se va a ir ahí, a la vesícula. Pero es que resulta que la vesícula almacena grasa, un tipo de grasa que es como semisólida o soluble mejor, que es grasa buena, pero si nosotros le damos al cuerpo grasa mala, entonces ese líquido, esa bilis que está en la vesícula, se vuelve, se transforma o se modifica mejor, modifica su estructura y pasa a sedimentarse. Y ahí se viene la formación de las piedras. Entonces, no pasa nada. ¿A dónde voy? A que la vesícula no va a almacenar las pepitas de los alimentos. No, eso sale. Esas pepitas de los alimentos va a salir con la materia fecal. ¿Sí? Entonces sí la puede consumir. Lo único que le recomendaría es que la hidrate bien. Entonces la pone, si va a hacer el jugo, que la ponga en el jugo y la deje un poquito para que se hidrate. O si la va a consumir en agua, que la deje unos 20 minutitos en agua, que se hidrate bien y ahí la puede consumir. ¿Sí? Entonces sí puede consumir. Ya, gracias, doctorita. Otra consulta. ¿Qué hay de eso de que al hervir a la linaza pierde su aceite? No, en este caso, cuando se hace hervir, lo que activamos es primero que es un cereal bien resistente. La cáscara o esa envoltura externa de la linaza la hace bastante resistente a las temperaturas. Cuando se muele, ahí ya pierde la vitamina E porque se oxida. Si usted quiere linaza y la tiene en casa y la muele y la consume en el momento, no pasa nada. Pero si la muele y la guarda, ahí ya se oxida y pierde la vitamina E. Ahora, cuando la hago cocer, yo le activo. Las semillas generalmente están, en el caso de la linaza, estoy hablando de linaza, las semillas están inactivas, necesitan hidratación, en el caso de la linaza, para activarle sus nutrientes.
Yo la dejo hervir 25 minutos para activarle sus nutrientes y aprovechar un tipo de fibra que tiene la linaza, que es el mucílago. Si se da cuenta, cuando se hierve queda así como ligosita. Eso se llama mucílago y eso es lo que entra, sobre todo, a hidratar el intestino. Entonces, no hay, en esa parte no pasa nada, se puede hervir. Y si usted la quiere hacer cruda como refresco también, se puede hacer de las dos formas, pero hervida se activa el mucílago, la fibra que tiene. Bueno. O sea, la linaza no hay que molerlo para consumir. No, señor. No hay que molerla. Se consume entera. He escuchado. Se consume entera. ¿Me escucha? Sí, gracias, doctora. Ahora, si usted la quiere, es que molida es cuando uno hace recetas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un queque, un ponqué, un queque, una cucharada de linaza, no, 3 cucharadas de linaza molida y remojada me reemplazan un huevo. Si yo quiero hacer un queque sin huevo, entonces incluyo 3 cucharadas de linaza molida hidratada. Eso me reemplaza el huevo en panadería, digamos, ¿no? Entonces ahí sí la muelo. Pero ya para hacerla hervir, como tonificante para tomar durante el día, es entera, la linaza enterita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Buenas tardes, señora Dani. Buenas, ¿cómo está, doctora? Y dígame si la linaza se muele al instante y se la toma con un limón, ¿así se puede? Sí, claro, sí, señora, sí. Lo mismo ¿Sí? pasa, sí, se puede, sí. Lo mismo pasa con la manzana. Ustedes se han dado cuenta alguna vez, si ustedes abren la manzana y la dejan, ¿qué le pasa a la manzana? Se vuelve como amarillita, ¿cierto? Sí. Como negrita. Entonces, eso quiere decir que se ha oxidado. El contacto de la luz, del ambiente, oxida las propiedades de la manzana. Por eso la manzana se consume, se abre, se parte y se consume en el momento. Entonces, si usted hace la linaza, la muele, como usted me indica, señora Dani, le pone limón y la consume, ahí sí está bien, porque la está consumiendo en el momento, no la guarda. Disculpe, doctora. Gracias, doctora. Disculpe, doctora, y si la linaza la licuamos con agua caliente previamente remojada, ¿se puede consumir así también? También se puede, sí, señor. Hay diferentes formas de prepararla, así como usted dice también. Hay otra forma, por ejemplo, cuando el colon, cuando el intestino está muy inflamado, se pone 1 litro de agua, 1 cucharada de linaza y 1 de anís y se deja hervir solamente 15 minutos. De ahí, así tibia, se licúa linaza y anís, bien licuado. Y eso se toma en tibio y es muy bueno para desinflamar el colon. Sobre todo en personas que sufren mucho de estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, así o hervida 25 minutos, que ya se llama tonificante. Bueno. Entonces, señoras y señoras, para completar la conferencia, les voy a pasar al WhatsApp de JE el menú donde predominan verduras. Y cualquier duda que tengan o consulta, igual me la pueden hacer a través del WhatsApp de JE. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto. Recuerden que las promociones que les he pasado están hasta el día viernes, las promociones están vigentes. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Doctorita, última consulta, por favor. Señora. Una última consultita, por favor. Es que acabo de llegar a la casa de mi prima y ella está un poquito delicada. Quiero que por favor la asesore. Ya le paso con ella. Gracias. Ya. Sí, doctora, buenas tardes. Si se corta, me escribe por WhatsApp. Es que ya se está acabando el tiempo. Bueno. Ya. Lo que pasa es que yo tengo el hígado graso y tengo el problema de gastritis. ¿Qué puedo tomar? El jarabe,
Ahí sería el jarabe de alcachofa, la arcilla, la melaza y el omega 3. Ya. En todo caso, a Mariana se lo voy a escribir al WhatsApp para que... Ya, doctorita. Bueno. Ya. Muchas gracias. Yo ahorita les... Bueno, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Alberto, vení. Hasta luego. Mira tu